Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave, les saluda con el comentario a tiempo que se titula El nepotismo en su máximo abuso en el Poder Judicial. Al admirado y reconocido jurisconsulto y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, doctor en Derecho, Raúl Carrancay Rivas, quien este sábado a la edad de 93 años inició el viaje al eterno. Al igual que su padre, doctor Raúl Carrancay Trujillo, 1997-1968, pusieron su sabiduría a favor de los periodistas, sobre todo con los de las fuentes policíacas y penales, al igual que el doctor Ignacio Burgoa. Cuando teníamos dudas sobre derecho penal en los casos que cubríamos, siempre estuvieron dispuestos a la consulta o a la entrevista en radio y televisión. Les agradaba que cumpliéramos con la máxima del periodismo. Si no sabes, pregunta. In memoriam. Aquí el comentario. El nepotismo, en su máximo abuso, es una realidad lacerante que lastima al pueblo de México, puesto que se da o se ubica nada más ni nada menos que en el Poder Judicial. Ante esa grave e incontrovertible denuncia, lo del presidente José López Portillo, con aquella su frase que lo hizo negativamente famoso, el orgullo de mi nepotismo, fue un juego de niños. De ninguna manera lo afirmamos nosotros. Tampoco es una aseveración de la ministra Lenia Batres Guadarrama, no obstante que fue la encargada de denunciarlo durante su participación en el Parlamento abierto, en el que se discute y se analiza la reforma judicial, al precisar que hay un grave problema de nepotismo en el Poder Judicial, ya que la mitad de los cuadros de mando tienen contratados a por lo menos 2 familiares, y hay un caso donde 65 trabajadores pertenecen a una misma familia. Admírense, respetados lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas. Todo lo anterior y más está documentado en 2 estudios realizados en 2022 por el Consejo de la Judicatura Federal, mismo que arrojó que hasta 65 miembros de una familia trabajan en el Poder Judicial, que el 23.8% de los altos funcionarios, llámense jueces, magistrados o ministros, tienen más de 4 parientes y 49% 2. Así está publicado y documentado. Apoyada en los mismos estudios, ambos publicados por el propio Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Lenia Batres Guadarrama preguntó públicamente: ¿en el Poder Judicial de la Federación los cargos se consiguen por mérito o por nepotismo? El debate que ha propiciado la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, en la que se propone elegir por voto ciudadano a los más de 1,600 jueces, magistrados y ministros del país, entre otros, ha estallado no la caja de Pandora, que es de la esperanza, sino la caja de la cloaca del abuso, que favorece a parentelas a contrapelo del pueblo, y de ahí se desprende o comprende por qué la podredumbre de ese sistema que mantiene el vergonzoso y vergonzante 95% de impunidad. Lo primero que citó la ministra es el informe de las relaciones registradas en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Consejo, de diciembre de 2022, en el cual también se lee
que para esa fecha el 89.7% de las redes familiares en el Consejo son de entre 2 y hasta 5 personas, aunque reconoció que en los últimos 2 años las redes parentales bajaron algo, 17.5%. La reducción la atribuyeron al Plan Integral de Combate al Nepotismo del Poder Judicial creado en 2021. Destaca que en noviembre de 2020 la red de familiares de mayor tamaño en el Consejo se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras que en agosto de 2022 esta era de 65. Este último punto fue el que citó Batres. Se precisa que aun cuando las personas que integran estas redes pueden no tener un vínculo directo, sí lo hay, tomando en cuenta la afinidad y consanguinidad hasta el 5º grado, refiere el informe. Batres también señaló que un estudio elaborado en 2018 por Felipe Borrego Estrada, entonces consejero del Consejo, indicó que el 48.6% de los juzgadores habían contratado a algún familiar. En su diagrama difundido en su cuenta de X, la ministra destacó de dicho documento que 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, mientras 7.148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún familiar. En conclusión, la mitad de los trabajadores de este grupo tienen contratados a por lo menos 2 familiares. Batres Guadarrama precisó en su ponencia Reforma al Poder Judicial y su importancia, que no se trata de un caso aislado. Por el contrario, está documentado que al menos la mitad de los trabajadores judiciales han contratado familiares bajo su mando. Además, acusó que solo en la Ciudad de México, donde el tema es más grave, el Poder Judicial tiene a más de 2.800 personas familiares concentradas. En el Poder Judicial hay jueces que contratan familiares y hay juzgados que se componen de puros familiares. Una cuarta parte del poder son familiares de hasta 4 miembros. No es que tengan familiares, sino que los contratan a su mando, acusó Batres. No solo es lo anterior. Además, el odioso nepotismo en el Poder Judicial tiene como consecuencia otro problema grave, el de la disparidad de género, tema que ya se ha venido arreglando en los otros poderes de la Federación. Dijo, los datos fríos. Hay 278 juezas contra 472 jueces, lo que representa 62% de representación masculina. Solo el 23% de las magistraturas son para mujeres. Es decir, hay 209 magistradas contra 676 magistrados. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay 5 ministras contra 6 ministros. En el Pleno del Tribunal Electoral hay 3 hombres contra 2 mujeres. Solo en el Consejo de la Judicatura hay más mujeres, con 4 consejeras y 3 hombres. Aunque había avances, expuso, en materia de paridad de género en el seno del Poder Judicial de 2019 a 2023, bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar, pues se avanzó de 23% a 40% en juezas de distrito y del 18 a 24 en magistradas. Con la administración de Norma Piña hubo regresión. La Unidad General de Igualdad de Género de la Corte, creada por compromisos internacionales, ha desaparecido. Ante
las inmundicias del Poder Judicial, en donde están todos esos de la Ola Rosa y del PRIAN-PRD que decían: el Poder Judicial no se toca, se afirma en las redes sociales. Es cierto, aunque en mínima escala el nepotismo está presente en todos los aparatos de gobierno, sin embargo, el máximo abuso se da en el Poder Judicial con esa nómina escandalosa reconocida oficialmente. Así es como se puede administrar la justicia. Aquí cabe, en toda su dimensión, el refrán que se asegura tiene un origen bíblico: el buen juez por su casa empieza. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.